Sopelana udaltalde politikoak aurkeztutako proposizioa gaia emakumeen erabakitzeko eskubidearen askatasunari buruzkoa. Punto 14, proposición presentada por el Grupo Político Municipal Socialistas Vascos de Sopelana relativa al derecho a la libre decisión de las mujeres. Lehenengo eta behin, onartu behar da proposizio hau aztergai zerrendan sartzea. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Beraz, proposizioa gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Onartu egin da, eta orain irakurri egingo da. Como portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sopelana y de conformidad con la legislación vigente, presento para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente moción en relación a la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres. Justificación. El Gobierno de España prepara una nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuyos puntos claves son la vuelta a una ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podían decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas. Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal. Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no se les deja decidir, y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ellas. Se está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental, y así España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del 85, y que las mujeres españolas tengan dos opciones: abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para la salud y la vida. El Tribunal Constitucional en 1985 dejó claro que en relación al aborto no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual. De lo que se está hablando es, en realidad, de eliminar el derecho a decidir de las mujeres y que esta eliminación se haga a costa de poner en riesgo su salud y su vida. Las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto, pero ninguno ha retrocedido. En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación en sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado, que convierta esta práctica en accesible y segura, y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual, se muestra a favor de una ley de plazos que reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes. La Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esta decisión consciente y responsable sea respetada. Además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, porque solo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Entendemos que no se puede legislar bajo presiones que proceden de la jerarquía eclesiástica y a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no. La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros, sino darles el poder a las mujeres de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sopelana presenta para su consideración y aceptación en el Pleno la siguiente moción.
1. El Pleno del Ayuntamiento de Sopelana reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esta decisión, consciente y responsable, sea respetada. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Sopelana recuerda al Gobierno de España y a la anticonfesionalidad proclamada en la Constitución y en este sentido rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Sopelana se muestra contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada y rechaza la regresión que ello supondría. En marzo del año 2010 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo tras su aprobación por el Congreso y el Senado. Esta ley respondía a una filosofía política muy concreta, liderada por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Filosofía que tenía como pilares básicos la ruptura de consensos consolidados, su obsesión por finiquitar todo lo construido hasta aquel momento, su deseo de dividir, confrontar y enfrentar a los españoles y su empecinamiento en rescatar debates ya superados que no estaban en la agenda del conjunto de la ciudadanía. Y lo decimos porque la reforma del Código Penal, por la que se despenalizaban 3 supuestos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el año 1985 y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, gozaba de un amplio consenso social y desde luego no existía demanda alguna para su modificación. Ley, por cierto, que fue impulsada y aprobada por el propio Partido Socialista con su presidente Felipe González a la cabeza. Asistimos pues a un nuevo episodio de las incoherencias y contradicciones de un partido político que hace de este tipo de comportamientos su seña de identidad. Ley Orgánica 9/1985. En aras de tratar de mantener el máximo equilibrio posible entre los derechos de la mujer y los del no nacido, modificó el Código Penal introduciendo 3 supuestos de despenalización para aquellas situaciones de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto terapéutico; violación de la mujer, supuesto criminológico; y existencias de malformaciones físicas o psíquicas en el feto, supuesto eugenésico. Pero el sectarismo ideológico del Partido Socialista llevó en el año 2010 a la aprobación de una nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ley que nació sin consenso y que rompía los acuerdos básicos mantenidos hasta aquel momento, que generó una intensa e innecesaria polémica social entre sectores de nuestra sociedad con planteamientos ideológicos muy diversos que trascienden las fronteras políticas y que se adentran en el plano de las conciencias. Una ley que el propio Partido Socialista la excluyó de su programa electoral, con la que concurrió a las elecciones generales del año 2008 y que tampoco formó parte de los compromisos adquiridos por el entonces presidente del Gobierno durante su debate de investidura. Y así lo corroboró la otra vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, que expresó el 23 de 2 de 2008 que existe demanda social para reformar la ley del aborto, o las propias declaraciones realizadas por el entonces presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que expresó el 28 del 12 del 2007 que no está en lo que afecta a mi voluntad y mi idea el proponer una reforma de la ley de la interrupción del embarazo. Una ley que a nuestro juicio no respeta la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en torno al equilibrio necesario que debe preservarse entre los derechos de la madre y los del nasciturus. Doctrina que establece que solo en situaciones excepcionales pueden prevalecer los derechos de unos sobre otros, lo que viene a significar que ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del no nacido, dado que la prevalencia en dichos términos supondría la desaparición no solo de un bien jurídico constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central de ordenamiento constitucional, como tampoco los derechos del no nacido pueden prevalecer incondicionalmente sobre aquellos. Una vez que supone una total desprotección de los menores, una ley que supone una total desprotección de los menores entre 16 y 18 años y una vulneración e intromisión sobre los derechos y las obligaciones que los padres tienen hacia sus hijos, hijas,
a través de la introducción de la posibilidad de prescindir del consentimiento parental para poder someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Una legislación que por primera vez en su historia propicia que el Consejo General del Poder Judicial no fuera capaz de emitir un dictamen sobre la misma, que contó con informe negativo del Consejo Fiscal y con una fuerte oposición en muchos aspectos de la misma por parte del Consejo de Estado. Y por último, una ley que, en contra de lo que se intenta transmitir, no nos homologa con el resto de Europa, ya que solo 11 de los 27 países de la Unión Europea tienen un sistema de plazos sin necesidad de causa alguna y tan solo Suecia y los Países Bajos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin causa alguna durante las primeras 14 semanas. Una ley, por último, que no respeta el mandato de la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que nos da de plazo hasta 2015 para eliminar toda referencia a la posibilidad de ampliar los plazos de la interrupción voluntaria del embarazo cuando el feto sufra alguna discapacidad. La moción, además, parte de dos conceptos equivocados. En primer lugar, parte de la premisa de que el derecho de la mujer es absoluto e ilimitado y lo antepone a cualquier otro derecho, incluido el del no nacido. Esa filosofía no conlleva sino a una interrupción voluntaria del embarazo libre y sin ningún tipo de restricción, lo cual significaría dejar al no nacido en la más absoluta situación de desprotección y de vulnerabilidad. Por tanto, nosotros nos mantenemos, lo he dicho anteriormente, y entendemos que debe de haber una conjugación y un equilibrio entre ambos derechos. Y en segundo lugar, considera el aborto como signo de progreso, cuando a nuestro juicio la imposibilidad de cumplimentar un proceso de gestación supone un verdadero drama. No existe nada más progresista que defender el derecho a la vida desde el comienzo de la misma. La moción, además, en su parte expositiva y en su parte dispositiva, pone de manifiesto que el aborto no es sino un instrumento ideológico más al servicio de la izquierda de este país, y prueba de ello es que se mezclan cuestiones como el rechazo al aborto y la aconfesionalidad del Estado. El Gobierno ha anunciado en cumplimiento con su programa electoral una reforma de la ley actual que regula el aborto. Hemos de expresar, como lo hizo el propio Partido Socialista durante la tramitación de la orgánica del año 1985, que tenemos toda la legitimidad para poder abordar una reforma de la norma actual, ya que dicha modificación estaba incluida en nuestro programa electoral, que fue refrendado por 11 millones de españoles. Nuestra reforma pretende, en consonancia con el compromiso adquirido con el conjunto de nuestra sociedad, preservar el derecho a la vida y a la protección de los menores, siempre que desde el equilibrio que debe existir entre los derechos de la mujer y del no nacido. Desde el Partido Popular rechazamos posturas maximalistas en este asunto, pero sí entendemos que debemos tratar de legislar con el objetivo de proteger al eslabón más débil, más vulnerable y más desprotegido en esta cadena, que no es otro que el no nacido, y siempre en consonancia con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. La moción presentada es el canto al sectarismo ideológico que no pretende sino crear un caldo de cultivo que genere crispación y división en el seno de la propia sociedad. Y lo decimos porque ni tan siquiera se ha presentado borrador alguno sobre la futura reforma, y a pesar de ello, la izquierda más radical ha comenzado ya a caldear el ambiente con el objetivo de erosionar al gobierno. Desde el Partido Popular apostamos por preservar la vida y favorecer la maternidad, estableciendo la cobertura legal necesaria que posibilite la elección de la mujer para continuar con la gestación. Pretendemos evitar el desamparo social que a veces sufren las mujeres gestantes, fundamentalmente aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es necesario crear espacios de protección, medidas de apoyo y que faciliten la crianza del menor o iniciativas que permitan a los menores crecer y desarrollarse en ámbitos familiares alternativos al biológico. Todo ello con el fin de evitar que la mujer decida no ejercer su derecho a la maternidad, porque al margen de planteamientos ideológicos entendemos que todos estaremos de acuerdo en que siempre resulta mucho más positivo un nacimiento que una interrupción del embarazo. Bueno, estando de acuerdo con la moción, con el espíritu de la moción, no nos satisface plenamente
sino debido a una serie de cuestiones. Por una parte, la poca consideración que la moción muestra con nuestro país, con Euskal Herria. Se nos presenta únicamente en castellano. Por otro lado, únicamente se habla de España, ni tan siquiera del Estado español. Aparece como garante de nuestros derechos, la Constitución y el Tribunal Constitucional, unas instituciones que muy a menudo suponen menoscabo en los derechos como nación, en nuestros derechos. Además, en el punto 3 de la moción se pide la no reforma de la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo. Esta ley que se aprobó con el PSOE no entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, al carecer de protocolos de regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario y además esa ley no saca el aborto del Código Penal. Bueno, sin embargo, nos resulta todavía mucho más preocupante la pretensión del Partido Popular que las menores de 18 años no puedan decidir libremente en relación a la práctica de una intervención voluntaria del embarazo, tal y como pueden hacer actualmente ante cualquier otra intervención sanitaria. Y nos indigna que las reformas en sanidad pretendan sacar del régimen gratuito la mayoría de las casuísticas contempladas, considerando la interrupción voluntaria del embarazo un lujo, y nosotros desde luego creemos que es un derecho. Es por esto que vamos a apoyar la moción, que entendemos que frente al ataque de la derecha defendemos el fin de toda opresión, en este caso contra las mujeres, pues debemos unir fuerzas y enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer nuestro derecho a decidir cuándo y cómo ser madres o si queremos serlo. Y porque creemos que ninguna mujer necesita de la tutela de un hombre o de un Estado patriarcal, porque nacemos libres y somos libres, pues queremos tener el derecho a decidir. Con respecto a la intervención de la representante del Partido Popular, nos produce sonrojo esta intervención, que se haga tamaña defensa del no nacido, de los derechos del no nacido y de la infancia, cuando el gobierno del Partido Popular recorta becas de comedor, recorta prestaciones, recorta subsidios, prestaciones, todo tipo de ayudas, y no piensan nunca en la infancia, en si los niños se quedan sin poder comer, que hemos tenido casos de niños, de familias con 3 y 4 niños que no pueden ir a comer todos los días al comedor y se van turnando porque no tienen dinero, se eliminan becas, ¿qué es más? Eso no es más susceptible de ser defendido que uno nacido, que desde luego está defendido perfectamente en la Constitución, eso por un lado. Y por otra parte, a la representante de Bildu, le tengo que recordar que les guste o no les guste, la legislación española le afecta a España. Este país es España. En Euskal Herria no, esa ficción que no existe, no gobierna el señor Rajoy ni dicta leyes. Este país es España, por más que no les guste. Bueno, buscatzen momentua iritsi da. Eta bueno, zimagarren puntua, eskustatzen azta, 10. 10. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado por mayoría absoluta. Beraz, gaia egingo oso sonatu da.